Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto en el planeta en el que estéis. Llevamos varios días sin haber podido emitir. Ha habido algunos problemas con invitados muy justificados porque vivimos tiempos difíciles y sumado a que estamos en agosto, pues ha dado por resultado que mejor reestructurar el tema y a partir de ahora pues emitiremos martes y jueves. En lugar de tres programas a la semana tenemos que pasar a 2. La verdad es que llevar 3 a la semana es bastante difícil. Y bueno, pues ahora intentaremos hacerlo lo mejor posible y ser regulares. Bien, pues hoy, aprovechando que ya estábamos en la zona de Lagunas de Ruidera, vamos a seguir por aquí, por la zona, y vamos a visitar a la familia Conesa, que es la que gestiona Paco Guijoso, y tendremos con nosotros a su director general, Pedro Carrascosa, que nos va a explicar cómo es este paraje, terroir, clima y particularidades de esta zona y la adaptación de las variedades foráneas a ella. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, aquí deseando conocer un poco más esa zona. Ya hemos hecho una pequeña incursión y nos gustaría un poco profundizar porque creo que es una zona muy peculiar y la gente cuando se oye La Mancha lo primero que piensa es en otro tipo de bodega, ¿no? Más de volumen y otro tipo de vinos, ¿no? Y vosotros estáis Sí, en la parte alta de la pirámide. claro, lo de hablar de La Mancha de manera general es un concepto, bajo mi punto de vista, equivocado, porque La Mancha es muy grande, o Uh-huh. sea, La Mancha es muy grande como tal, y tenemos los españoles el concepto que todo lo que esté dentro de Castilla-La Mancha es La Mancha. Uh-huh. Y entonces, pues es un error. En Castilla y León, pues hay varias denominaciones de origen, como Uh-huh. puede ser Duero, puede ser Rueda, puede ser incluso La Rioja, aunque está muy cerquita de Castilla y León, aunque no sea la propia provincia, etcétera, etcétera. Pero en Castilla-La Mancha es curioso que todo lo que esté dentro de Castilla-La Mancha le llamamos Mancha, Uh-huh. aunque sea un vino del Alto Tajo o uno no sé, de Calasparra, ¿no? Que está prácticamente en el límite con Castilla-La Mancha, o en Castilla-La Mancha, incluso no sé, un monastrel de al lado de la parte baja de Castilla-La Mancha, ¿qué tendrá que ver con un Syrah del Alto Tajo de Guadalajara? O sea, son unos climas tan diferentes, un terroir tan diferente y una climatología tan diferente que no tiene sentido que Uh-huh. todo lo que está en Castilla-La Mancha lo englobemos como si fuera La Mancha. Está Uh-huh. claro que hay meseta manchega, que es muy fácil de reconocer, Villarrobledo, Tomelloso, Socuéllamos, Sí. y claramente una misma altitud, con una misma climatología, con unas condiciones exactamente iguales o muy parecidas, pero dentro de Castilla-La Mancha hay tantos terroirs diferentes como puede haber en Castilla y León o incluso más. Entonces, englobar todo lo que está en Castilla-La Mancha como si fuera Mancha es un error que tenemos los españoles y que poco a poco debemos ir solventando para nuestra formación personal y transmitir al mundo la idiosincrasia de nuestro país y de nuestras regiones y de nuestros entornos naturales. Sí, de ahí mi interés en incidir sobre esto, porque también quiero ir a Toledo, Almansa, otras zonas que son diferentes ahí en la... Completamente diferentes. Y nada, he hecho una introducción tuya, pero muy breve, y me gustaría pues que nos explicaras un poco tus inicios en el mundo del vino y cómo llegaste a él y tu historia hasta llegar a Paco Guijoso. Pues nada, es muy sencilla. Yo nazco en una familia que tiene tradición agrícola desde generaciones y generaciones. Somos propietarios de terrenos y de fincas
desde hace muchas generaciones y nos hemos dedicado, entre otras cosas, a la viticultura. Bueno, entonces, por mis raíces en el campo, pues yo decido estudiar agrónomos y dedicarme, o sea, que es mi pasión, dedicarme un poco a la agricultura, pero mucho más enfocada a la viticultura. Y posteriormente hago una especialización en enología y entonces, bueno, pues me licencié como enólogo. Entonces soy enólogo y enólogo y con unas raíces agrícolas muy importantes, sobre todo en lo que es la viticultura. Y bueno, pues entonces tengo una pequeña experiencia laboral desarrollada en La Rioja, en la bodega Cune, unos años que pasé francamente bien, aprendiendo mucho, con gente que lleva muchos años en el sector y bueno, pues tocando un poquito todos los palos. Y bueno, y después mi vida laboral se desarrolla en un sector completamente diferente. Me voy a vivir a África y estoy muchos años en África, 5 años y algo viviendo, ¿Qué país? dedicándome a... Pues en invierno de España, que allí no hay época húmeda y seca, en invierno de España estaba en Camerún, pero viajaba al Chad, Congo, República Centroafricana, y en verano iba a Mozambique. Y entonces viajaba a Zambia, Zimbabue y Tanzania y Mozambique. Y bueno, pues estaba 10 meses al año en el continente africano y volvía a 2. Y entonces cuando la familia conesa compra en la finca El Hijoso y bueno, se hace cargo de este proyecto, que Pau Hijoso es una bodega que se creó en el año 87. Año 87 los primeros viñedos se plantaron en el año 81 y 82, pero en el 87 se empezó a elaborar, se hizo la primera bodega con las primeras instalaciones y tal. Era de un señor andaluz que era arquitecto y bueno, pues un arquitecto bastante reconocido, además desarrolló muy de cerca en la Expo de Sevilla y bueno, y después pasó por otra familia de Albacete que ellos desarrollaron aún más, si cabe, el proyecto enológico de la finca, la bodega, el viñedo y tal, y se llamaba la familia Sánchez Muliterno y ellos consiguieron en el 2005 la denominación de origen Pau. La denominación de origen Pau, que fue la tercera bodega en España en conseguir la denominación de origen Pau, que es lo más alto de la pirámide, como decíamos, es una denominación de origen propia de nuestra propia bodega y que la obtiene el terroir. Entonces, bueno, pues hay muchísimos requisitos que para optar a esa denominación de origen, pero bueno, los principales es que tengas un terroir muy diferenciador. Pues en nuestro caso tenemos una altitud tremenda, estamos a 1000 y casi 100 metros, 1100 metros, tenemos una climatología completamente continental, con una diferencia de temperatura entre el día y la noche en época de maduración de más de 25 grados, Wow. Tenemos un terreno franco arcilloso con una cantidad de piedras redondas de río que aquí se llaman guijarros o hijos y por eso da el nombre de la finca y la denominación de origen Pau Hijoso, y tenemos unas condiciones bajo mi punto de vista excepcionales para la viticultura. De hecho, creo que hay muy pocos sitios en España que tengan unas condiciones para la viticultura como las nuestras, y estamos muy contentos y eso es lo que verdaderamente potenciamos. Entonces, bueno, cuando la familia conesa se hizo cargo de la finca, la compró y empezó a recién llegados a intentar potenciar el aspecto vitivinícola de la finca y enológico y su bodega y tal, pues me contrataron. Yo estaba en África, me contactaron y bueno, pues después de una negociación pues decidí cambiar un poco de aires y venir a liderar este proyecto, del cual me siento como un padre y partícipe desde el minuto uno y con unas ganas y un amor desmesurado por el proyecto. Sí. ¿Y de qué año hablamos? Estamos hablando el diciembre de 2013, cuando dedicamos aquí. O sea, hace 6 años y medio, prácticamente 7. Ajá. Muy bien, entonces ya la bodega ya llevaba unos años como DEOPAGO. La bodega llevaba desde 2005 como DEOPAGO. Lo que pasa es que el proyecto de la bodega de Pau Hijoso estaba pues en una situación difícil. Pues habíamos pasado la crisis de 2008
bueno, pues ya sabemos todos cómo fue de grave y las circunstancias bueno, que influyeron a todos, pero en concreto a este sector y la familia, bueno, pues ya habían ido creciendo las generaciones y cada uno tenía, la familia anterior, me refiero, tenía, bueno, pues sus inquietudes y entonces, bueno, pues era un proyecto que estaba un poco agotado, ¿no? Agotado pues porque personalmente no había nadie que tuviera tiempo suficiente para tal y bueno, pues ellos decidieron vender la finca y entonces, bueno, pues la familia con esa la compraron y el objetivo principal era ponerla al día, potenciarlo y bueno, pues se ha hecho una labor tremenda, de muchísima dedicación, una inversión importante y gracias a todo eso pues nos encontramos donde nos encontramos, que yo creo que es el momento más álgido que ha tenido esta bodega desde el inicio de su historia. Sí, está llevando bastantes premios y buenas críticas y... Sí, estamos elaborando unos vinos muy sinceros, muy sinceros. Estamos, para nosotros nuestro terroir, nuestra uva es lo más importante. Estamos haciendo un esfuerzo por tener la mejor viticultura, por cuidar cada uva como si fuera un niño recién nacido y gracias a eso estamos teniendo unos frutos tremendos y es de la sinceridad de nuestros vinos. Entonces, pues transmitimos lo que el terroir nos da y estamos teniendo unos éxitos internacionales muy reconocidos y gracias a eso pues nos hace que cada vez tengamos más clientes en todo el mundo y en España, por supuesto, cada vez más distribución y más restaurantes que confían en nuestro producto y estamos en un momento feliz y cómodo y creciendo y con unas perspectivas pues muy buenas. Bueno, pero desde luego levantar un proyecto como ese sobre todo requiere inversión y tiempo y mucha paciencia, ¿no? Sí, No es sí, una cosa mucha paciencia, que sea una flor del día. Claro, y muchísima dedicación, tener las cosas muy claras, saber cada uno con qué cartas juega y dedicarle muchísima dedicación, muchísimo tiempo, muchísimo cariño y muchísimo conocimiento. Cuando hacemos una cosa por convencimiento propio, personal y sabemos que lo hacemos con nuestra personalidad, pues oye, al final lo que enseñamos al mundo a través de nuestros vinos es nuestra forma de verlo, nuestra personalidad, nuestra forma de elaborar y esa sinceridad tan inmaculada que intentamos transmitir desde nuestro terroir. Entonces, toda la gente que consume o que disfruta de un vino de Pau y José está bebiendo un poquito de nuestra esencia, de nuestro terroir. Y esa sinceridad al final es un punto diferenciador en el vino. La gente necesita saber de dónde viene, por qué, cómo es y necesita beber sinceridad. Yo creo que es fundamental a la hora de poder posicionarse en un mercado que está tan saturado, que hay tanta mezcla, que hay tantas marcas que hacen los mismos vinos con diferentes marcas. Sí, bueno, cuando ves todo lo que hay alrededor no estamos solos. Claro. Muchas veces el bodeguero se piensa que está solo, pero no, hay bastante más. Y la fórmula que nosotros hemos seguido es la de ser sinceros, de transmitir nuestro terroir. Está claro que dentro de todos los vinos que hay en España, grandísimos vinos, formidables, nunca puede haber un vino que tenga las características como el que tiene Pau y Joso, puesto que no, su uva no está aquí cultivada. Entonces lo que nosotros hacemos es transmitir esa particularidad, esa esencia y esa sinceridad de nuestro terroir. Entonces ese es nuestro caballo de batalla. Es decir, sí, hay otros vinos que bueno, pues es un poco objetivar la calidad. Es decir, el vino es subjetividad pura. A uno le puede gustar un tipo de vino, a otro. Efectivamente. Pues, si hay alguna manera de objetivar la calidad de alguna manera es que pues, la uva venga del mismo terroir donde se elabora el vino, con esa sinceridad, que no haya mezclas, que no haya una viticultura invasiva, que sea un poco los ciclos naturales, un poco acompañar el año, para intentar decir, voy a llegar a la botella con lo máximo posible de honestidad. Sí, bueno, lo base es tener un buen fruto y a partir de ahí ya puedes desarrollar un buen trabajo, pero vosotros ¿habéis apostado por algún cultivo, digamos, ecológico o biodinámico o algo así, o todavía no habéis entrado en eso? Nosotros todo el vino que hacemos es en ecológico.
toda la viticultura y el vino, y estamos certificados como tal, pero es un tema, no es un tema de estrategia de mercado, es un tema de convencimiento personal nuestro. Nosotros Ujú. estamos en dos parques naturales, como bien decías en tu introducción, uno de ellos las Lagunas de Ruidera y otro es la Sierra de Alcaraz. Nos encontramos en medio y con un clima, o sea, en medio, y nuestra finca tiene 2.000 hectáreas. Dentro de las 2.000 Oh, hectáreas tenemos 100 de viñedo, luego diferentes cultivos y rodeados de un sabinar que en España, en la península ibérica, solo hay 2 sabinares y es el árbol más protegido de toda Europa. Y entonces, bueno, pues tenemos unos alrededores, tenemos una finca, tenemos un ecosistema tan bonito y tan puro que creemos que lo mejor era hacer viticultura ecológica. Y después te voy a contar un secreto que egoístamente para nosotros es muy fácil, porque estamos en un clima que es muy continental, nieva todos los años 3 o 4 veces, tenemos muchísima diferencia de temperatura entre el día y la noche, tenemos muchos vientos y entonces, bueno, pues nosotros no tenemos nunca pues ni muchos problemas de hongos, ni muchos problemas de araña. No es lo mismo, por ejemplo, como una viña más que algo en Almería, por decir una tontería que se me acaba de ocurrir, que por la noche hace 30 grados y por el día también. Entonces, con una humedad relativa muy alta, pues es un caldo de cultivo más adecuado para que los hongos se desarrollen y nosotros tenemos un clima ujú. limpio. Y entonces las nevadas del invierno, las aires, entonces, bueno, pues nosotros con muy poca injerencia podemos tener la mejor uva del mundo, ¿no? Diría yo, porque tenemos una sanidad y una... Sí, podéis evitar los tratamientos agresivos, ¿no? Efectivamente. Entonces, Mm. bueno, pues en estas circunstancias y contándote que estamos entre dos parques naturales y que es un convencimiento propio personal, pues qué mejor manera de decirle a la gente que, bueno, que esto es lo que hay, que sale de nuestra uva es así, que nuestro vino es así, que no tiene más injerencia y es Ujú. Y, natural, ecológico. y luego las cepas, pues sí, como has contado, plantaron en los años 80. A Sí, principio, pues tendrás algunas cuantas de 40 años o por ahí, ¿no? claro, en Pavo Viejoso, de las 100 hectáreas, bueno, te he dicho que tenemos 100 hectáreas en producción, pero Ujú, tenemos plantadas 122. Estos 2 últimos años, hace 2 años, plantamos el último golpe de plantación, que fueron 22 hectáreas más, de las cuales pues plantamos 10 de Chardonnay, ujú, que ya tenemos otras 10 de Chardonnay del año 83 y hemos potenciado el Chardonnay pues, porque creemos que es una uva que se adapta a nuestro terroir de manera excepcional. Y bueno, hemos potenciado, también hemos puesto algo de Viognier, un poquito de Sauvignon Blanc que ya teníamos, hemos potenciado también, un poquito de garnacha tintorera y una garnacha base que nos ha puesto Agromillora, que es el primer clon de esa variedad que se pone en el mundo. Eligieron nuestra finca y nos pusieron a muy poquito, 1 hectárea.2 de esa garnacha de grano menudo y específica para vinificación. Y bueno, pues estamos muy contentos porque el año pasado hicimos las primeras pruebas de vinificación con su uva y la verdad es que es formidable. Y tenemos, bueno, pues 1 hectárea.2 de esa garnacha tan especial. ajá. Y bueno, ¿Es entonces, para trabajar como variedad mejorante o para hacer un... bueno, pues lo pusimos un poco porque teníamos esa hectárea.2 libre y había sido dedicada a la agricultura cereal durante años y era completamente virgen, nunca había habido viñedo y tal. Y bueno, pues nos propusieron y nos dijeron que dentro de las variedades que estaban desarrollando nuevas, esa era una cosa muy, muy interesante y tal. Y bueno, pues estuve catando, viendo las características y tal, y nos decidimos por ella y la verdad es que es una cosa completamente diferente a lo que nosotros hacemos aquí y estamos haciendo unos vinos de esa garnacha con un perfil de Borgoña, vinos con una acidez fantástica, muy alta, porque estamos a 1.100 metros y la acidez natural que tiene nuestra uva es formidable, con poquito color, aguanta muy bien la madera poco invasiva, le da una elegancia tremenda y tenemos un vino completamente diferente del cual estamos disfrutando. Es la primera añada que estamos elaborando y estamos catando en barricas y creemos que es una joya. Y bueno, pues por hacer un poco
algo diferente dentro de los vinos de corte tradicional que teníamos, que vamos haciendo, aunque son vinos modernos y vinos con unos perfiles muy sinceros, pero una cosa completamente diferente, como puede ser un vino de la Borgoña francesa hecho en Pau y Joso a 1100 metros con unas características que ya lo probarás que te van a resultar impresionantes. Uh-huh. Sí, sí, no, suena muy interesante. Aparte es esto que te quería comentar. La altitud está de 1100 metros, pues supongo que os da un ciclo muy largo. Haréis las vendimias tarde, ¿no? Bastante tarde. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 hectáreas de Petit Verdot que madura una vez cada 4 años, porque es nuestro farolillo rojo. Es decir, el Cabernet Sauvignon nosotros venimos vendimiándolo en noviembre. ¿Noviembre? Sí, la última semana de octubre, los primeros 10 días de noviembre, de manera normal. Y entonces, bueno, pues los años que viene el año más adelantado, pues el Petit Verdot llega a madurar y hay otros que llega a empezar a pacificarse antes de que llegue a una madurez fenólica adecuada. Y lo dedicamos para hacer un vino dulce que bueno, no lo comercializamos, pero lo consumimos aquí entre los amigos, la familia y nosotros, y la verdad es que es muy bueno. Pero para es un poco que la climatología, la altitud, lo que hace que estemos vendiendo el Cabernet Sauvignon en noviembre y probablemente sea la variedad tinta que mejor se adapta a nuestro terroir de todas, con diferencia sea la Cabernet Sauvignon. Ajá. Porque, ¿qué variedades tenéis? Cabernet, Syrah, nosotros de blanco que has mencionado. Teníamos originalmente de blanco teníamos el Chardonnay y Sauvignon Blanc, y ahora hemos potenciado el Chardonnay, hemos potenciado el Sauvignon Blanc y hemos puesto un poquito de Viognier. El Viognier no es al azar, nosotros tenemos una viña experimental, tenemos 14 hilos, de cada hilo corresponde a una variedad diferente. Y bueno, son pruebas de adaptación tanto de la planta como del fruto, de su maduración, y hacemos microvinificaciones todos los años de esos hilos para ver un poco los perfiles de vinos que aquí sacamos. Entonces, bueno, el Viognier es, después de hacer muchas pruebas de microvinificación durante varios años con ese hilo experimental, pues decidimos implantarlo, pusimos 4 hectáreas porque francamente se adapta a nuestra climatología, a nuestro terroir de una manera formidable y hace un perfil de vinos muy, muy, muy bueno. Pero bueno, que es un proyecto muy bonito que te cuento porque antes te contaba un poco de las 2 fases de plantación principales. Fue los primeros propietarios en el año 81, 82, 83, por ahí, hasta el 84. Hicieron las primeras plantaciones que fueron 56 hectáreas. Uh-huh. Y después, en el año 2005, 2006, 2007, hubo una segunda oleada de plantación, por así llamarlo, que fueron los propietarios que consiguieron el pago, a los cuales nosotros le compramos la finca, y bueno, y ellos plantaron el resto hasta 100 hectáreas. O sea, unos 44. Tanto unos como otros apostaron más por variedades foráneas que por variedades locales, ¿no? Entonces, primero, el primer propietario tenía una idea muy clara y era un gran amante de los vinos franceses, y entonces, bueno, pues él empezó a hacer un pequeño estudio de climas, de adaptación de variedades, y entonces, bueno, pues el Chardonnay, que fue en el año 83, por ejemplo, compró el clon de planta en Borgoña, en la Borgoña francesa, el Cabernet Sauvignon también lo trajo de Burdeos, entonces, pues iba haciendo un poco la idea suya que tenía del vino, del terroir. Y bueno, también hay que entender que en aquellos años, en el año 80 y tantos, la moda eran los vinos de variedades francesas, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, el Petit Verdot, y entonces, bueno, pues era una moda que mandaba mucho. No es como, y ahora tenemos todo lo contrario, recuperar las variedades nacionales típicas de cada región, con unos vinos que sean diferenciadores o representantes de cada región con sus variedades. Y en el año 2005, cuando empezamos una plantación, se termina de instaurar esa moda que había generalizada en las variedades francesas, pero ya con unos criterios técnicos muy importantes. Aquí vino Richard Smart, que no sé si sabes, un
el gurú del viñedo australiano, Sí. la persona que más sabía de viñedo del mundo, o por lo menos así contaban. Y entonces, bueno, pues hizo un Bueno, estudio hay muy... unos cuantos, porque en Chile, en Argentina, por ahí también Hay otros sabe tantos. mucho Pues de el esto. australiano Richard Smart, como bien sabes, es de lo más conocido. Sí, sí. Hizo un estudio homoclimático para ver los climas más parecidos a Pau y Joso en el mundo. Entonces tomaron durante 3 años y pico datos de estaciones meteorológicas, bueno, estaciones de meteorología privadas, públicas, haciendo estudios tremendos Mm. para todas las zonas productoras de vino del mundo donde había climas parecidos a nosotros. De hecho, esa viña experimental de la que te hablaba, con Ujú. 14 hilos diferente, no está puesto 14 hilos. Oye, a mí me gusta esta variedad, vamos a poner uno. A mí me gusta la otra, no. Se sacaba de esas zonas que tenían un clima similar a Pau y Joso, se veían los vinos de las variedades que más premios internacionales tenían, que más reconocidas estaban en esas zonas, y se implantaron aquí, en esas viñas experimentales, y se empezó a plantar y a seguir con las que más se adaptaban gracias a ese estudio de Richard Smart. Y bueno, pues luego si tenemos oportunidad y un día vienes a visitarnos vas a darte cuenta Eso espero. del viñedo que tenemos, es un formidable cómo está diseñado, cómo está puesto, y es una maravilla. La viña experimental, las estaciones meteorológicas con las que contamos en Pau y Joso, colaboramos con la Universidad de Castilla-La Mancha en proyectos de I+D+I, de maduración de uva. Es un proyecto global y muy, muy, muy técnico y llevado hasta el máximo exponente. Entonces, bueno, pues con esta segunda plantación, con Richard Smart, se decide seguir con esas variedades porque evidentemente nos damos cuenta o se dan cuenta de que son las que mejor se adaptan a nuestro terroir y las que mejor uva nos ofrecen. Y al final tenemos la obligación de decir, oye, dentro de las cartas con las que puedo jugar, tenemos que poner el viñedo que más se adapte, porque al final el vino es vino. Claro. Y la calidad a mucha gente le influye en el primer momento, en el primer trago, en ver la etiqueta, pero después lo que interesa es que el vino sea un gran vino y al final todos buscamos eso. Entonces, bueno, pues cada uno juega con las cartas que tiene. Y No, nosotros está claro. Está- tenemos variedades extranjeras, excepto, bueno, pues sí. Bueno, tenemos también, no te he contado, una pequeña viña de Albariño, pero bueno, Ah, lo sí. del sí, pero es un proyecto mío personal que pusimos hace 4 años, unas 500 cepas, nada, y bueno, no lo comercializamos ni nada, y bueno, como estamos a 1100 metros, tenemos unas acidez naturales fenomenales, pues sale un albariño que es muy simpático, es muy bueno, muy bueno, muy bueno, lo trabajamos en lías y también lo disfrutamos un poco entre amigos. Entonces, bueno, pues es la parte buena de este negocio, ¿no? Claro, tener un juguetillo, ¿no? Los experimentos, efectivamente. Sí, sí. No, pero es básico esto que dice de hacer el estudio meteorológico y del suelo para saber qué es lo que Sí, se va a adaptar todo, mejor. claro. Es algo muy Y, y, importante, ¿no? y encima un estudio global. O sea, la inversión en ese estudio fue enorme, porque poder comparar todos los climas del mundo donde se elabora, donde hay viticultura, donde se elabora vino, y coger los perfiles similares y las variedades de uvas más reconocidas en cada zona y hacer un viñedo experimental para después... hay muchos de los hilos experimentales que nosotros tenemos que no están autorizados en España. De Ujú. hecho, ahora hace 4 o 5 meses, justo antes del tema nuestro del coronavirus tan desagradable, pues el IBICAM, el Instituto de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, vino porque quería la variedad Zinfandel, la quiere autorizar en Castilla-La Mancha, y somos los únicos que tenemos la viña experimental con Zinfandel. Pues nosotros y en Malpica, y en Malpica de Tajo, el grupo Osborne, y Ujú. entonces, bueno, vamos haciendo, nosotros hemos aportado toda la documentación que tenemos de estos años de controles de maduración, de microvinificaciones, de tal, para que vean cómo se adapta a Castilla-La Mancha y empiecen el proceso de varios años para introducirla y legalizarla como una variedad de uva para poder hacer vino Zinfandel en Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, es una satisfacción bueno, de todas las generaciones que han pasado por esta bodega tremenda, porque decir, Ya, oye, ya. Smart con su proyecto, con la inversión que se hizo desde el Pago de Joso para crear esa maravilla de viñedo, pues en un momento dado le puede servir a alguien, tiene sus frutos
y estamos muy contentos. Muy contentos Porque este suelo que has descrito antes, de que decías que tenía así como guijarros de río sí. a esa altitud, ¿es uniforme en toda la propiedad, en todas las 120 Sí, hectáreas? O... todas las 120 hectáreas están en una altiplanicie. La Mm, finca ya tiene unos 2.000 hectáreas y tiene muchas zonas quebradas. Hay un río, el río Pinilla, que pasa por nuestra finca, pero el viñedo en concreto está puesto en una altiplanicie y tiene sus vaguadas, pero es relativamente plano y mm, está distribuido las piedras por todos sitios. De hecho, se llama Pago Hijoso por esas piedras. Y claro, el suelo es franco-arcilloso mm. y con esas piedras que para nosotros es fantástico porque le aporta un confort térmico a la superficie radicular del viñedo formidable. Es decir, cuando el terreno está más frío, es a principio del verano, curiosamente, y cuando el terreno está más caliente, es al final del invierno, o sea, es al principio del invierno. Sí, ¿Por sí, qué? como Porque el mar, como el la mar. transmisión térmica entre piedras, si tuviéramos un bloque de tierra, pues Ujú. en cuanto a la superficie alta, se transmite la temperatura muy rápido. Pero entre piedras que guardan tanto el calor pues, o el frío, la transmisión térmica, entonces la curva térmica de la superficie radicular de las raíces de la viña es mucho más suave y tenemos un confort térmico formidable. Y, claro, y aparte aporta mineralidad a la uva, que después en los perfiles y las catas ácidas de nuestros vinos, pues vas notando esa sinceridad y esa mineralidad que aporta el terroir de Pago Viejoso, que hace que sean unos vinos complejos y súper agradables. Sí, eso es un poco como el efecto en el mar, porque el agua del mar Efectivamente, está más fría en mayo que en noviembre, efectivamente. cuando el La aire en la calle temperatura está más caliente en mayo, ¿no? Pero ese va tiempo que acumulando tarda, temperatura, ese pues tiempo que tarda en calentarse, pues evidentemente cuanto más largo sea, mejor, ¿no? el efecto de las piedras es exactamente igual. Ujú. Pero también Entonces, tiene un aporte, o sea, digamos que cálcico, algún tipo de... sí, bueno, el terreno es franco-arcilloso y Ujú, tiene, bueno, pues tiene en la parte franca del terreno, que estamos hablando del 60%, es probablemente 60 y 40% arcilla, pues hay diferentes componentes. Y entonces, bueno, pues le van aportando a esas plantas un poquito toda la idiosincrasia de nuestro terreno. Pero las piedras aportan más que calcio en concreto una mineralidad muy destacable. Muy destacable. Sí, en algunas variedades, por ejemplo, también como estamos rodeados de nuestro propio monte, con las sabinas, tenemos carrascas, tenemos romeros, tomillos, pues también tenemos las notas del Monte Bajo de y tal, balsámico. agradable, esos balsámicos, sobre todo en la variedad Merlot, que tenemos un monovarietal de Merlot, que para mí es el mejor de toda la península, porque por el clima. El clima, sabes que la variedad Merlot de tinto es la que antes madura de todas y Ujú, normalmente en España, por las horas de sol que tenemos, pues madura de azúcar y fenólicamente se queda verde. Pues aquí, al llegar a esa oscilación térmica entre el día y la noche tan acusada, en época de maduración podemos encontrar 38 grados por el día y por la noche podemos encontrar 12, ujú. hace que llegue a un equilibrio óptimo entre maduración de azúcar y fenólica. Y tengamos un merlot maduro con unas características minerales y de bosque bajo y balsámico que es una maravilla. Por eso hacemos un monovarietal de merlot dentro de nuestros vinos y está muy reconocido. Ujú, ujú. Sí, entonces tú, ahora ya pasamos a la fase de elaboración. ¿Tienes algo así para contarnos un poco peculiar de tu manera de trabajar a la hora de... Pues nosotros tenemos bueno, hicimos cuando compramos la finca una inversión tremenda y toda la bodega antigua que había la rehabilitamos completamente, hicimos una nave nueva de elaboración y toda la parte de elaboración la llevamos ahí, la parte antigua la convertimos en sala de barricas, botellero y luego la cueva, que también hay parte de sala de barricas y donde tenemos el histórico, los nichos que le llamamos de la bodega. Entonces nosotros hacemos dos tipos de vendimia, hacemos la vendimia manual, por supuesto, en todos los vinos de la Denominación de Origen Pago, y en los vinos que comercializamos en la línea de Terra Castilla hacemos vendimia mecanizada. La vendimia mecanizada para mi gusto, funciona formidablemente, es muy buena porque hacemos una pre-vendimia en verde y dejamos todos los racimos que son homogéneos.
Entonces, bueno, esa homogeneidad en el viñedo hace que tengas una uva formidable, pasa la vendimiadora por la noche y en una cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, está en la bodega a una temperatura en la uva más o menos de media de 12 grados, lo que vendimos durante años vendimiando. Y a partir de ahí, en la bodega le bajamos la temperatura ya en la tubería de pasta, la tenemos encamisada con un equipo de frío Carrier potentísimo que le baja 6 grados y hacemos una maceración prefermentativa en el depósito de acero inoxidable y ya empezamos a fermentar a temperaturas pues, de 24 grados, 22, una cosa así, los tintos. ¿Vale? Sí, pero previamente has hecho una maceración una maceración prefermentativa para extraer, ¿no? El frío. Claro, y ahí lo dejamos durante 24 horas. Y después pues, arrancamos la fermentación y hacemos remontados, tenemos todos los depósitos son automáticos y entonces, bueno, las duchas están diseñadas por nosotros, que es un punto diferenciador tremendo. Y bueno, al ser los automáticos, los remontados automáticos, ponemos 5 minutos cada hora. Durante las 24 horas del día, 5 minutos cada hora, vamos remontando el mosto por encima del sombrero y tenemos una extracción fantástica. Además, tenemos las duchas, como te decía, diseñadas por nosotros y tienen una pulverización, casi una pulverización perfecta, entonces todo el sombrero está completamente húmedo durante todos los días que dura la fermentación, que viene durando unos 15 días. Hacemos unas fermentaciones lentas a baja temperatura y extraemos una cantidad de color y de aroma para luego hacer vinos con larga crianza en barricas de roble francés nuevas de pequeño productor, pues tanto en Borgoña, Burdeos, Compro, y todos son secados de 36 meses y tostados medios largos con barricas que necesitan tiempo para darle el carácter al vino, respetando muchísimo la fruta, la esencia, y acompañan el equilibrio perfecto de nuestras variedades. Pues bueno, pues una manera de elaborar tecnológicamente muy avanzada, con unas, bueno, hacemos del stage, hacemos todas las técnicas, y bueno, a mitad de fermentación, pues el del stage consiste en extraer el mosto, enfriarlo por un intercambiador de frío, dejar que el sombrero suba de temperatura y después echarlo por encima para que el contraste térmico rompa y extraiga todavía más. O sea, tenemos todo el cuidado máximo que se puede tener en una elaboración, y toda la bodega, con una inversión potentísima, está diseñada en cuidar las elaboraciones hasta el más mínimo detalle. Y después la barrica y tal, como te comentaba. Pero sin darle mucho protagonismo a la madera, ¿no? Que mantengan la fruta. Nosotros, la madera que llevamos comprando desde que yo aterricé aquí y relanzamos el proyecto y tal, son bueno, nuestro pliego de condiciones de la DEO Pago Hijoso nos exige que todo el roble que utilicemos sea francés, y además con un criterio muy razonable, porque es el que mejor se adapta después de muchas pruebas a nuestros vinos, a nuestra tipicidad y a nuestro terroir. Entonces, bueno, pues selecciono barricas de pequeño productor. Tengo 3 o 4 proveedores muy pequeños de tonnerías artesanales de Francia, y elijo la madera de los diferentes bosques que más me conviene y por el perfil de vino que quiero hacer, y hacemos unas maderas que están secadas al aire libre durante muchos meses, y después un tostado medio largo. Tostado medio largo es que tostado medio, pero que está tostado de manera muy lenta. Es decir, empiezan a tostar con las virutas de roble, las quitan, meten la barrica en agua fría, la vuelven a sacar, vuelven a tostar, y eso hace que el tostado entre más en profundidad en la duela, y eso genera estructura. Son barricas muy respetuosas con la fruta, muy respetuosas con el vino, y van acompañando con los meses a esa pequeña complejidad, esos matices elegantes y tal. Son barricas evidentemente muy caras porque son de pequeño productor, muy artesanales, pero es un punto diferenciador para nosotros importantísimo, en el cual invertimos mucho dinero y mucho tiempo en organizarlo, porque creemos que es fundamental. Sí, eso es como una de las especias que le puedas poner a un plato, ¿no? Claro, efectivamente. Yo esto lo comparo siempre con cocina.
Claro, en cierto modo tiene su símil. Sí. Sí, ¿no? Esto es como cocinar a fuego lento, ¿no? Y luego Claro, tener cuidado con las especias que utilizas, ¿no? Entonces, claro. hacer las fermentaciones largas y lentas y luego pues utilizas otros elementos para acabar de redondear los vinos, ¿no? Entonces, Claro, para mí es como cocinar un plato, hacer un vino, realmente. ¿eh? Sí, sí, no, es que tiene mucho parecido, ¿eh? No, ¿sabes Y qué pasa? Que yo trabajo mucho en China y tengo que explicarle a la gente todo el tema del vino, entonces tengo que buscar símiles y estoy muy acostumbrado a buscar claro, símiles porque es que si no, no se enteran. No, no se entera, no se no hay entera. manera de explicárselo, entonces siempre busco una manera sencilla de explicarlo. Y después hay otro punto también importante comparativa con la cocina y es en el tiempo de la crianza en botella. Es decir, cuando nosotros sacamos un vino de una barrica y el vino tiene mucha concentración ya de por sí, por la uva tan pequeñita que tenemos, con tan pocos kilos por cepa, con una medida importante, y lo metemos a estas barricas y está un año, 18 meses, incluso 2 años, porque cuando sacas el vino pues el vino tiene que tener un redondeo en botella. Ujú. Nosotros, pues desde 1 año, 2 años, incluso 3 años en botella antes de empezar a comercializarlo. Pues, Estamos en una sala completamente climatizada de temperatura y humedad, donde el corcho natural, que es de una calidad altísima, está hidratado perfectamente y hace que ese redondeo sea muy lento, muy lento. Y eso sí que es el símil perfecto de cocinar a baja temperatura. A baja temperatura y a fuego lento, es decir, ajá. días, meses, y el vino ganando en redondez, porque al final todos los vinos de la Deo Pago y Joso pues son vinos de guarda, que al final nosotros pues ahora mismo, esta mañana estábamos catando un vino de 2004, que Ujú. es una joya tecnológica y está en perfecto estado, con una viveza tremenda y una longevidad que le queda por delante que apabulla. Entonces, Mm. son vinos de guarda que te hacen que cada vez que pasa el tiempo sean más satisfactorios para consumirlos y más tal. Pues bueno, pues es un terroir y una climatología y una uva y una forma de elaborar muy concreta que hace que podamos disfrutar durante años de nuestros vinos, guardándolos, cantándolos en catas verticales y Ajá. que nos... Bueno, que es interesante. ahí hablamos de tinto y los blancos, ¿cómo los definirías tú? ¿Tienen una vida muy larga con la Sí, acidez bueno, que nosotros tienen? es que de Chardonnay elaboramos dos vinos principalmente, que es un Chardonnay joven del año. Ujú. Trabajamos mucho con la lía. Nosotros, bueno, pues aparte de los depósitos de acero inoxidable, tenemos también unos ovoid, que son unos huevos Sí. de un material proyectado que los hacen en Francia y tiene una microoxigenación perfecta por cada centímetro cuadrado de ese huevo, son Son unos del 2000 Perol. litros. No, 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 es un proyectado como un proyectado de poliéster, de un plástico, pero no te sé decir exactamente el nombre del proyectado, pero es una fibra, no es Ya, ya. hormigón, Vale, vale, ¿vale? vale. Es una fibra, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces, eso, cada centímetro cuadrado de ese huevo, que es una forma de huevo perfecta, tiene unos 2000 litros, tiene una microoxigenación determinada. Entonces, nosotros tenemos varios y elegimos diferentes tipos de microoxigenación y entonces el trabajo con la lía en esos huevos del vino joven es formidable porque da unos matices tremendos. Y el 80% del resto es en hormigón y con un batonage a la semana o dos, depende de tal. Y hacemos una cosa interesante que hay poquita gente que lo haga en el mundo, es que nosotros guardamos lías de un año para otro. Es decir, en Ajá. el blanco joven, nosotros guardamos un depósito de unos 8000 litros con las lías, con un porcentaje de lías muy alto, de lía fina, Ajá. de la vendimia del año pasado. Y cuando empieza la vendimia de este año, ha terminado la fermentación y empezamos el proceso de trabajar el batonage con la lía, añadimos la lía del año pasado de ese vino que hemos guardado para que haya más cantidad de lía por litro y los betonas los acortamos en tiempo, pero ganamos esa grasa, ese volumen en boca Para hacer vino más suntuoso. mucho más suntuoso. Y entonces, por ejemplo, este año el vino joven nuestro es la Doncella, se llama la Doncella Chardonnay, en Borgoña, en Francia, en Chardonnay du Monde, lo han catalogado como el mejor Chardonnay de España y entre los 10 mejores del mundo. Joder. O sea, que
claro, Enhorabuena. y muchísimas gracias. Y es un Chardonnay muy fresco Ujú, porque es de 1100 metros. Entonces, ese es un vino que lo hacemos vino del año. Y después hacemos un Chardonnay fermentado en barrica. ujú, Fermentado en barrica, está en barrica entre 5 y 6 meses. Utilizo unas barricas especiales de Burdeos, de la marca Radus, que es una cotrería muy conocida, y se llaman Evolution, porque ujú. las duelas de abajo van sin tostar. Las duelas centrales llevan un tostado ligero y las duelas superiores un tostado más plus. Entonces, donde descansa el vino y la harina, solo tiene microoxigenación y no le aporta esa sobremaderación. Entonces, bueno, pues hacemos más batonadas. Y ese vino, por ejemplo, estamos catando vinos del año 2002 Ujú. de Barrica del Lijoso, que son una maravilla. Hablamos de Y 18 años. unos blancos de 18 años. Madre O mía. sea, es una cosa que es una joya, curiosísimo, y se mantiene en mejor forma que muchos de los tintos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la acidez natural. El tema es que cuando una región o una variedad de uva en diferentes regiones no tiene la suficiente acidez natural, pues se tiende a añadir, a bajarle la acidez de manera con ácidos, con resinas, con tal cual, y eso es lo que hace que los vinos sean cada vez menos longevos porque se desestructuran. Sin embargo, cuando tú tienes la columna vertebral, que es la acidez natural de nuestra finca que está a 1100 metros de altitud, pues tienes vinos de guarda formidables. Y ahora, hablando de los blancos, este año es la primera vez que hacemos un blanco con 5 años en barrica. 5 Somos, yo años. creo, 5 años. Yo creo que es la única bodega en el mundo, me atrevería a decir, que haga Madre mía. un blanco con 5 años en barrica que no sea, evidentemente, un vino de Jerez. No, Ya, ya, es un ya. vino Hablando de normal, tranquilos, sí. de un vino blanco normal con 5 años en barrica y lo acabamos de embotellar en una botella Burdeos, lo comercializaremos a partir de este invierno y bueno, pues es una edición limitada, pero es un vino que es una locura, es una maravilla, porque tiene el color dorado de los tiempos en barrica, pero con frescura, con la madera elegantísima francesa. Y entonces, Ujú. bueno, es de echar una botella y es decir, bueno, entras en una dimensión de blancos que no existe Ya. y que es súper, súper interesante. Tienes la esencia de ese blanco con la barrica, con la evolución positiva, que la verdad es que para los que nos gusta el vino y nos consideramos amantes de este vino y de estas fricadas, como yo llamo, es una joya. Sí, no, aparte necesitará por lo menos un par de años de botella, ¿no? Claro, nosotros lo embotellamos el año pasado, sí, en el 2019 finales, sí, lleva unos cuantos meses, Mm. pues a lo mejor 10 meses o 9 meses, y el vino está ya formidable, pero todo lo que le vaya en botella va a ir redondeando, va a ir ganando, y es un vino que podremos disfrutar dentro de 10, 15, y cada vez que abramos una botella nos acordaremos y diremos, oye, qué cosas, qué maravilla, y qué ganas por inventar, por probar y por transmitir cosas que si estuvieran en Francia y lo hicieran los franceses, valdrían miles de euros. Sí, sí, no, eso está claro. No, sí, aparte yo tengo bastante interés en el tema de los blancos españoles, porque bueno, tintos tenemos muchos, muchísimos que pueden competir donde sea. Pero en vinos blancos, pues ahí tengo la discusión con mis amigos franceses que se dedican a esto también, que dicen siempre que no tenemos potencial, que en España tal, y bueno, soy el encargado un poco de descubrirles, ir buscando vinos blancos por aquí y por allá para decir, mira, Claro, prueba esto, coño, que también está bueno. pues, sí, pues se equivocan. De hecho, en el premio este que te decía de Chardonnay du Monde, que es todos los años en Borgoña y es únicamente se presenta en Chardonnays y Chardonnays de todo el mundo. Ujú, Este año que había 800 Chardonnays de todo el mundo, ujú. desde Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Italia, España, tal, y había casi 900 catadores. Eso se puede chequear en internet y ver. Creo que entre los 10 primeros eh, hay un francés, si acaso, o sea que y estamos los como único español y eso, y, vamos, y para ellos es Chardonnay y en Borgoña, entonces bueno, pues es una cosa muy, muy interesante. Entonces, que ellos está publicado en internet, se puede mirar y pueden decir, oye, mira, es que en el resto del mundo y sobre todo en España se hacen blancos también formidables. No, no, son estas cosas que pasan. Hace poco vi una película
sobre un enólogo ruso que fue a California y consiguió hacer unos vinos en California de la hostia. Y en los años 70 o por ahí fue a París y en París ganó un premio por encima de los franceses, ¿no? Entonces, incluso viniendo de California, pasándose la mano por la cara a los franceses, pues quedaba un poco tal, ¿no? Pero fue el que levantó los vinos de California, ¿no? Y hoy día yo creo que en cualquier parte del mundo se pueden hacer grandes vinos. En cualquier Sí, parte. sí. Sobre todo en las regiones que invitan a que la viticultura pues sea buena. Es decir, Ujú. hay veces que nos empeñamos en cultivar no en zonas, sino variedades de uva en zonas Que que no les no toca. Ujú. nosotros, y entonces, bueno, pues no se adaptan bien, no tenemos buenos perfiles, pero al final cada uno, donde tenga su terreno, su terroir y diga voy a plantar viñedo, tiene que darse cuenta de que más importante que las modas es lo que de verdad se adapta el vino que vas a hacer, el perfil y tu propia personalidad que quieres transmitir en tu proyecto. Entonces, bueno, Ujú. Sí, no, importante. Y ahí, como el otro día hablaba con un enólogo, escuchar a la naturaleza y escuchar a la viña. claro, Ah, escuchar la naturaleza, la viña y tu terroir y ser, es decir, oye, que aquí se adapta esto de esta manera formidable, pues oye, ¿por qué no? Es que es así, no podemos decir, oye, en España se cultiva hasta Genus traminer, vamos a ver, ¿dónde pones Genus traminer? O sea, sí, que, sí. es decir, yo qué sé, Pinot Noir, Ayer me bebí un Riesling de aquí, de Lérida. fíjate, es decir, que Costa puede ser que en sitios concretos puedan adaptarse un poco, pero no puedes decir, oye, como Traminer es una variedad de uva que está de moda en Alemania, otra, pues voy a poner yo en medio de Tomelloso. ya. Fíjate lo que en medio de Tomelloso. Quiere decir que las modas tienen su razón de ser, pero hasta cierto punto. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de cada uno de su terroir y de su morfología y de su clima y adaptarlo mejor y hacer los vinos más sinceros. Hay vinos atlánticos en España, hay vinos mediterráneos, hay vinos de altura, hay vinos de tal, y cada perfil es formidable, cada perfil es bueno y cada uno tiene que dar a ofrecer lo que tiene. No puedes poner pegado al mar Mediterráneo una variedad de uva que no se adapta y ni puedes poner en Galicia una variedad de uva que no se adapta, evidentemente. Efectivamente. Bueno, y ya veremos también dónde nos lleva el cambio climático, porque eso será otro. Sí, que influye muchísimo, ¿eh? Ujú. Poco a poco nos va ganando terreno y las acideces. Yo tengo colegas, directores de otras bodegas en Ribera Duero, en Rioja, en Rueda, Mm. en Priorato, en Jumilla, en Valencia, en Requena y tal. Y al final terminamos hablando de las acideces naturales, de los pHs de la uva y tal. Ujú. Y una opinión generalizada y es que cada vez tenemos las acideces más altas, es decir, que cada vez hay menos acidez natural en todas las regiones de España y según qué variedades, y indiscutiblemente eso está totalmente, va de la mano con el cambio climático y con un poco el calentamiento global. Sí, desde luego. Bueno, pues oye, que se nos va el tiempo, que me has dicho que andabas Ya, un poco apurado y se... ya estamos entretenidos Sí, sí, y no, hombre, esto no se acaba conversar de nunca. vinos, conversar de vinos siempre es un placer. Siempre es un placer, Exactamente, es que nos gusta, aprendemos, hablamos, comentamos y cambiamos opiniones y disfrutamos muchísimo. Es exacto. un hobby aparte de nuestra vida y nuestro trabajo y es una pasión. Sí, exactamente, eso es una pasión. Y bueno, intentamos transmitírselo a la audiencia, ¿no? Que entiendan por qué es tan bonito este mundo. Y Efectivamente. yo siempre me guardo dos preguntas para el final. Una sería, ¿cuál es tu uva favorita? Mi uva favorita, qué difícil es decirlo. O sea, Ah, yo más que, más que uva favorita es un binomio terroir-uva. Es decir, hay mi uva favorita, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon me vuelve loco, me encanta, el ujú, Petit Verdot. Pero claro, el Cabernet Sauvignon, ¿de dónde? ujú, Al final es un binomio uva-terroir, ya, ¿vale? El Pinot Noir, me encantan los vinos de Borgoña, pero ujú, claro, nunca más podría tener un Pinot Noir en Pau y Joso que fuera de unas características similares, entonces diría aquí el Pinot Noir pues no me llama tanto la atención, es decir, juego más con el binomio variedad-zona, pero un gran Cabernet Sauvignon para mí
es un vino que aprecio y que disfruto. Me gusta mucho la complejidad, soy muy paciente a la hora de dejarlo que se vaya abriendo, que vaya evolucionando, y creo que bueno, pues podría quedarme con muchas otras, pero bueno, ¿por qué no? Con la cámara suena. Bien, y la última es que marides un vino y una canción. Que maride un vino y una canción. Sí. ¿Qué dilema, eh? ¿Qué música escucharías tomándote qué vino? Escucharía todo, porque la música me encanta y los vinos me encantan. Depende del estado de ánimo, pero por ejemplo, ahora mismo escucharía, pues mira, a Loquillo, Cadillac Solitario, y lo tomaría con el Syrah de Finca La Sabina que hacemos en Pago de Joso. Ajá. Tomaría una copa de este Syrah nuestro de unas producciones muy bajas, estamos hablando de 3.000 kilos por hectárea, todo vendimiado a mano, con un año, 11 meses en barricas de roble francés, es muy radical, y ¿por qué no? Acordándome del Cadillac Solitario, de la rubia que se va del asiento de atrás, pues oye, no está mal. Muy rockero, muy rockero. Pues con esa canción despediremos el programa de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, porque sé que vas loco. Sí, la verdad. Pero ha sido un placer realmente esta charla y Igualmente. espero un día pasar por ahí y Y ver tienes tu casa y espero colaborar contigo otra vez más adelante y poder charlar más de vinos, que es nuestra pasión. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Mañana os anunciaré el próximo invitado y ya sabéis, buen vino, disfrutar.